¿Eres realmente cristiano? ¿Realmente tienes tu salvación garantizada? Esta pregunta no está preguntando si fuiste bautizado, no te estoy preguntando si creciste en la iglesia, no te estoy preguntando si te sabes algunos versículos bíblicos, no te estoy preguntando si tu papá es pastor, como en mi caso. La pregunta es, ¿eres cristiano? Hoy lo vamos a responder. No lo vamos a responder con una lista de cosas que tienes que chequear. No lo vamos a responder mirándolos desde el lente de la religión. Lo vamos a responder con la Biblia y con honestidad brutal. Porque esto es Coinos, donde somos controversialmente edificantes, pero más edificantes que controversiales, porque queremos que tu vida, una vida cristiana plena. Señores, yo crecí en un hogar cristiano, hijo de pastor, rodeado de Biblia, de cultos, de servicios. Yo me sabía el vocabulario cristiano desde que tengo memoria, desde bien pequeño. A los 5 años, después de esas, no sé si se acuerdan que habían escuelas bíblicas los domingos. Después del culto del domingo en la mañana, me hablaron de Jesús en la iglesia. Le pregunté a mi mamá una pregunta que cambió mi vida realmente, desde ese momento. Y le pregunté a mis 5 años a mi mamá que si yo era cristiano. Con 5 añitos, señores, yo tenía esa duda porque veía que todo el mundo hablaba del cristianismo, que son cristianos, que escuchaban a Dios, y aún a los 5 yo me estaba haciendo esa pregunta. Mi mamá, que era pastora, una mujer, ¿verdad?, de fe genuina, que se sentó conmigo y me ayudó y me dijo, no, no eres cristiano, el cristianismo no es algo que se hereda, no por ser mi hijo, tú eres hijo de Dios. Y ella me guió por primera vez a la oración de salvación o de aceptar a Cristo en mi corazón. Así que yo tenía 5 años y yo necesitaba saber a mis 5 años si era real o no. Ahora, lo interesante del caso es que años después, en mi adolescencia, esa certeza que yo tenía a los 5 años, que yo celebré porque acepté a Cristo en mi corazón, entré en una crisis. Empecé a preguntarme si una oración que yo hice a mis 5 años con mi mamá realmente me hacía cristiano para siempre. Me pregunté si Dios realmente existía. Me pregunté cuántos pecados tenía que cometer para dejar de ser cristiano. Si había un conteo, si había un medidor de maldad, si había un pecadonómetro que determinara eso. Me pregunté si la salvación, básicamente, se podía perder. Esas, señores, no eran preguntas académicas, no era una pregunta científica, eran preguntas de alguien que quería saber lo que creía y si lo que creía era real. Si este asunto del evangelio era algo que valía la pena o si simplemente era lo que me habían enseñado al crecer. Y hoy, desde ese lugar, no desde, señores, un seminario que lo hice, quiero responder esta pregunta porque creo que hay muchas personas que le podrían beneficiar. Tengo que ser honesto, en nuestra cultura latina, principalmente, hay dos tipos de personas que se consideran cristianas sin haberlo evaluado honestamente. El primero es el católico de nacimiento, señores. En América Latina y en muchísimas otras partes de América, de Estados Unidos, pero estoy hablando de mis amigos hispanos ahora mismo. Hay una generación entera que se considera cristiana simplemente porque nació en una iglesia católica. Ellos fueron bautizados de bebé, ellos hicieron su primera comunión, van a misa en Navidad y en la Semana Santa. Y esto ellos creen que es una fe de herencia, es una fe cultural. No fue una decisión personal que esta persona tomó de decir yo voy a seguir a Cristo. El segundo, y ese es el que más me preocupa porque este es el mundo en el que yo crecí, es el hijo de la iglesia evangélica. Es el que fue a todos los servicios, a todos los cultos, se sabe todos los versículos, se sabe la Biblia de tapa a tapa, conoce el lenguaje cristiano, te dice Dios te bendiga, Dios te guarde, reprende, ata, desata.
da vuelta a maromas, puede hablar de teología, de doctrina, de gracia, de fe, pero su lente principal para tomar decisiones en su vida, lo que guía su vida, lo que guía sus decisiones, no es la palabra de Dios. De hecho, lo que guía sus propias decisiones es simplemente su inteligencia. Y este tipo de persona tiene una peculiaridad y es que usa la Biblia principalmente para debates y para pretextos, no para su modo de vivir. Ese segundo perfil es el más difícil de detectar, porque desde afuera parece cristiano, pero desde adentro, si nunca se ha hecho la pregunta honestamente, probablemente cree 100% que lo es. Y tú, que estás viendo esto, quizás reconoces uno de estos perfiles. O quizás estás en algún punto intermedio, quizás, ¿verdad? No estás ni aquí ni estás allá. Cualquiera que sea tu lugar, hoy este video es para ti. Antes de definir lo que es un cristiano genuino, necesitamos limpiar la mesa de lo que no es. Tenemos que comenzar por lo que no es para poder entender mejor lo que es. Señores, el cristianismo no es una herencia. Juan 1, 12 y 13 dice que a los que le recibieron, a esos él le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, ¿verdad? Añade el versículo. Los cuales, oiga bien, pero también dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La fe, señores, no se transmite por sangre. Usted no puede tener fe en su ADN. Usted no puede tener el gen cristiano, un cromosoma cristiano. No se puede ser cristiano porque tu papá o tu mamá lo son. No puedes heredar una relación personal. Eso no existe. Cada persona tiene que llegar a Cristo por su propia cuenta. No es un ritual, el bautismo es hermoso, señores, es significativo, la comunión es poderosa, la membresía en la iglesia es valiosa, pero ninguna de esas cosas, ninguno de estos ritos, ninguno de estas rutinas, ninguna de estas cosas tradicionalmente que hacemos nos hace cristianos. Estas son simplemente expresiones de una fe que ya existe. Nuestros ritos, nuestros cultos, la adoración, las canciones que cantamos, lo que hacemos en la iglesia, no pueden, no deben ser el centro o la fuente de nuestra fe. Hay personas que han sido bautizadas 10 veces y no conocen a Cristo. Y hay personas que murieron sin ser bautizadas que están con Dios hoy. Voy a dejar que eso te llegue. ¿Qué es otra cosa que ser cristiano no es? Señores, ser cristiano no es conocimiento. Este es el más peligroso de todos porque se sienten espirituales los que saben mucho. Tengo noticias para ti. Puedes saber todo sobre Jesús sin conocer a Jesús. Santiago 2:19 dice que los demonios creen que Dios existe y que estos tiemblan. El conocimiento teológico sin transformación personal no es fe, es información. Señores, el cristianismo no es un comportamiento moral. Hay personas extraordinariamente buenas. Estoy hablando de personas que son generosas, personas que son compasivas, que no son cristianas. Y hay personas que van a la iglesia todos los domingos, que tratan mal a su familia en su casa. Así que la moralidad no es el marcador de la fe cristiana. Si lo fuera, no necesitaríamos a Cristo. Simplemente necesitaríamos una buena moralidad. Entonces, ¿qué es un cristiano genuino? Aquí está donde esto se pone interesante. Efesios 4:13 habla de llegar a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo no está describiendo un destino, señores. No está describiendo un punto final. No está describiendo algo que llegas a alcanzar un domingo. Pablo aquí está describiendo un proceso de toda la vida. El cristiano genuino no es el que llegó, es el que está genuinamente, continuamente en el camino de transformación. Y esto cambia todo, porque la pregunta no es, ¿soy perfecto? La pregunta es si estoy en el proceso correcto, si lo que estoy pasando vale la pena. Un cristiano genuino tiene tres características que yo he llegado a identificar. Primero, hay una decisión personal, no es un asunto de herencia. En algún momento de tu vida, no importa la edad, no importa el contexto, hubo momentos donde tú con tu propia voluntad dijiste a Cristo que lo necesitabas. Para mí, ese momento fue a los 5 años. Para otros puede ser a los 40. O para otras personas puede ser después de tocar fondo y estar en un momento oscuro como el hijo pródigo. El momento realmente no es lo que importa es la genuinidad de ese momento, la realización de ese momento, el entendimiento de ese momento de que aunque conocía de él, no lo conocía a él. Y cuando tú tomas esa decisión en ese momento de aceptarlo a Él, entonces ahí comienza tu relación con Dios. Hay una relación que crece no solo con una religión que se practica. Aquí está la diferencia más importante que nadie te va a decir en la iglesia. Hay dos tipos de obediencia cristiana. Está la obediencia por miedo al castigo, es decir, no peco porque tengo miedo del infierno, de la disciplina de Dios, de lo que va a pasar la gente, y está la obediencia por amor a mi relación con Dios. Esto significa no quiero pecar porque no quiero ofender a alguien que amo. Como no quieres mentirle a tu mejor amigo, no porque te vayan a castigar, sino porque valoras demasiado esa amistad y no quisieras que esa amistad se arruinara. La primera obediencia, entonces, es una obediencia religiosa. La segunda es una relacional. Y la diferencia entre las dos es enorme en la vida diaria de un creyente. El cristiano genuino está en proceso de moverse de la primera a la segunda. No porque ya llegó, no porque ya la cumplió, no porque ya completó su proceso, no porque ya se graduó, nadie se gradúa de hijo de Dios, seguimos siendo hijos todo el tiempo. Yo soy hijo de mi papá y no puedo decir un día ya no soy hijo de mi papá, es una condición eterna. Entonces vamos de un camino a otro porque ese es el destino hacia en el cual Dios nos está encaminando, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. La otra señal es, o la tercera señal es que hay una transformación de carácter, no solo de comportamiento. El comportamiento se puede fingir, pero el carácter no se puede fingir. Tú puedes dejar de tomar alcohol porque en tu iglesia está mal visto, eso es comportamiento. O puedes dejar de tomar alcohol porque genuinamente ya no es lo que necesitas para manejar tu ansiedad, porque tu relación con Dios está llenando ese vacío. Eso es carácter. El cristiano genuino tiene evidencia de transformación interna que eventualmente produce cambio externo, no al revés. Entonces, necesito hablar de esto porque hay personas viendo este video que llevan años cargando una pregunta que nadie les ha respondido bien. ¿Se puede perder la salvación? Esa es una de las preguntas teológicas más debatidas, señores, en la historia del cristianismo. Y no voy a resolver ese debate hoy. Lo que sí voy a decirte es algo que me ayudó a mí personalmente cuando estaba en mi crisis de fe en mi adolescencia. Juan 10, 28, 29
dice, hablando de Jesús, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la seguridad de mi salvación y de tu salvación no descansa, gracias a Dios, en tu capacidad de mantenerte siendo fiel. Descansa en la capacidad de Dios de sostenerte, en la capacidad de Dios de sostenerme. Eso no es una licencia para vivir como yo quiera, pero es un fundamento desde el cual yo puedo crecer en mi vida cristiana sin miedo, sin el miedo constante de que voy a perderlo todo, que voy a ofender a Dios de tal forma que Él no va a querer saber nada de mí. Entonces, las preguntas que yo me hacía, ¿verdad? Cuando era pequeño y me preguntaba, o cuando era adolescente, perdón, ¿cuántos pecados tengo que cometer para dejar de ser cristiano? Era la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿hacia dónde está apuntando mi vida? Honestamente. Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Hacia dónde está apuntando mi vida? Lo que hago diariamente, las decisiones que tomo, mi carrera, mis metas. Si tu vida genuinamente está apuntando hacia Cristo, aunque hayan tropiezos, aunque tengas dudas, aunque seas inconsistente en ciertas temporadas de tu vida, eso es evidencia de que tienes una fe real, de que estás intentando agradar a Dios. Si tu vida está apuntando hacia ti mismo y solo usas a Cristo cuando lo necesitas, eso es una señal de que algo no está conectando todavía contigo. No es una fórmula, señores, este asunto de la fe. Esto se trata de dirección, hacia dónde voy como hijo de Dios, hacia dónde voy como cristiano, hacia dónde voy con mi fe. Entonces, en todo esto hay un perfil que me preocupa aún más. Entonces, tengo que hablarte de esto antes de cerrar el video. Y yo sé que a muchos le va a incomodar, pero tengo que decirlo. Hay personas, y yo las conozco de cerca, que crecieron en la iglesia. Son hijos de pastores, son músicos, tienen ministerios, son quizás líderes juveniles, son personas que saben la Biblia mejor que la mayoría. Yo ni me atrevería a tener un debate bíblico con ellos. Tienen el vocabulario de cristianos, señores, que usted ni se imagina. Se conoce la cultura cristiana, tienen apariencia de cristiano, se comportan como el cristiano perfecto. Tienen esa apariencia intacta y todo el mundo se la compra, se la cree. Pero su lente principal para tomar decisiones en la vida no es en la palabra de Dios. Es en su propia inteligencia, es en su propio criterio y es en su propia conveniencia. Y usan la Biblia principalmente cuando necesitan ganar un debate, cuando quieren justificar algo que ya decidieron hacer. Ese es el perfil más difícil de alcanzar. Esa son la gente más difícil de evangelizar. Esa son la gente más difícil de corregir. Porque desde afuera no se ve el problema. Y desde adentro se manejan y se justifican. Así que si nunca te has hecho esta pregunta con honestidad, de si eres cristiano, probablemente crees que estás bien y es posible que lo estés. Así que no te digo esto para atacarte, te lo digo porque ese fui yo en algún momento de mi adolescencia. Y la diferencia entre ese yo y el yo de hoy no fue más conocimiento bíblico. Fue una decisión de dejar de usar a Dios como herramienta y empezar a tratarlo como una persona. Esa decisión lo cambió todo. Así que quiero terminarte con algo práctico. Esta semana, ¿verdad? No el domingo en la iglesia, esta semana en tu casa, a solas, quiero que hagas una cosa. Siéntate con Dios y hazte esta pregunta sin adornos. ¿Mi relación contigo es real o es costumbre? No tienes que tener la respuesta perfecta, no tienes que sentir algo dramático.
Solo tienes que ser honesto contigo mismo. Porque si la respuesta es que no sabes, eso ya es un comienzo. El que busca, encuentra, dijo Jesús, ¿verdad? Y como Él lo dijo, Él lo cumple. Y si la respuesta es que sabes que algo no está conectando, ese reconocimiento es el primer paso hacia algo genuino. No tienes que tenerlo todo resuelto para empezar, solo tienes que dar el siguiente paso honesto. El cristianismo genuino no es una religión perfecta, es una relación real, con tropiezos, con preguntas, con dudas, con días difíciles, pero con una dirección clara y una persona real al otro lado. Mi madre, que en paz descanse, me enseñó eso a los 5 años y me llevó toda la vida aprendiendo qué significa. Así que nos vamos a ver en el próximo video. Nos vemos la próxima semana. Esto es Coinos.